Él la acusó de robo y la echó. 4 años después, vio a 2 niñas con sus ojos paradas a su lado. La ciudad fuera de la oficina de Owen Carlyle vibraba con luz y ambición, pero dentro de la torre de cristal que albergaba su imperio farmacéutico global, todo se sentía afilado, frío y controlado. Estaba de pie junto al enorme ventanal de su oficina en Madrid, mirando el horizonte que hacía mucho tiempo había dejado de impresionarle. El cabello rubio perfectamente peinado, los ojos azules indescifrables. Su traje sastre se aferraba a su figura como una armadura. Owen tenía 36 años. Era un multimillonario hecho a sí mismo, venerado en los círculos de negocios y temido por sus competidores. La emoción, para él, era ineficiente. La confianza era un lujo. Y los errores, imperdonables. El correo electrónico llegó justo antes de las 7 p.m., marcado como urgente por su jefe de auditoría interna. Discrepancias en informes financieros, transacciones señaladas, decenas de miles movidas discretamente a lo largo de varios meses. Una investigación preliminar lo había reducido a alguien en su círculo personal. Cuando hizo clic para abrir el archivo adjunto final y vio el nombre, Selena Morris, resaltado en rojo, algo dentro de él se endureció. Apretó la mandíbula y, sin detenerse a considerar alternativas, cogió su teléfono y marcó su número. Selena llegó al ático esa noche para encontrar la puerta ya abierta. Entró con cautela, sus tacones golpeando suavemente el suelo de mármol, sintiendo la tensión antes de verlo. Él estaba de pie en la sala de estar, el nombre de ella ya frío en su boca. «Confié en ti», dijo sin saludar, «y me has estado robando». Ella se quedó paralizada, el cabello oscuro recogido sin apretar, los ojos abriéndose por la incredulidad. «¿De qué estás hablando? No te hagas la inocente», espetó. «Los registros contables muestran fondos faltantes, transferencias rastreadas, hasta tus credenciales de acceso». Ella dio un paso adelante, las manos levantadas ligeramente, como si se acercara a un animal salvaje. «Owen, no sé qué encontraron, pero yo no tomé nada. Nunca lo haría». «No», la interrumpió. «No eres cualquiera. Vivías aquí. Tuviste acceso a mi vida. Y lo usaste». Su voz se quebró, su respiración superficial. «¿Crees que te traicionaría así? Creo que la evidencia habla por sí misma». Ella lo miró fijamente, atónita. Por un momento, algo parpadeó detrás de sus ojos. No ira, no pánico, solo una tranquila devastación. «Pensé que me conocías mejor», susurró. «Claramente no», respondió él. El silencio que siguió fue insoportable, como los segundos antes de una tormenta. Ella no lloró, no suplicó. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. Recogió sus cosas en una pequeña bolsa de viaje y regresó sin decir una palabra. Cuando pasó junto a él no se movió. No le pidió que se quedara. Ni siquiera la miró. En la puerta, ella se detuvo. «Un día te darás cuenta de lo que perdiste». Luego se fue. El cerrojo se cerró tras ella, definitivo y resonante. Owen se quedó quieto, los puños apretados a los lados. No habló con nadie más esa noche. No volvió a leer los informes ni pidió aclaraciones. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, cortar la podredumbre antes de que se extendiera. Pero algo no encajaba. No era culpa. Algo más frío, más pesado. Algo como el silencio.
Lo que él no sabía era que Selena no solo se había ido con una maleta esa noche, se había ido llevando 2 vidas dentro de ella, aún pequeñas y silenciosas, creciendo bajo su corazón. Y para cuando él llegara a cuestionar lo que realmente había pasado, ya sería demasiado tarde para detener el desarrollo de la historia. 4 años habían pasado, pero Owen nunca se permitió revivir esa noche. Lo había enterrado de la misma manera que enterraba todo lo que lo hacía sentirse inseguro, bajo logros, resultados trimestrales y proyectos interminables. El nombre Selena nunca cruzó sus labios, ni en público ni en privado. Por lo que el mundo sabía, ella se había desvanecido, y Owen había seguido adelante. Pero algo del silencio que ella dejó nunca había dejado de seguirlo. No por completo. Persistía en los espacios que ella solía llenar, en el lado de la cama intacto, en la música que ella ponía por las mañanas, en la forma en que él ya no dejaba que nadie se acercara. Ahora, a principios de la primavera de 2025, Owen estaba en Sevilla para una gala corporativa, representando la expansión de su empresa en la investigación de biotecnología. Era el tipo de evento al que había asistido 100 veces. Conversación tensa, vino caro, cumplidos predecibles de personas que necesitaban su firma. Después de 3 horas de sonrisas educadas y discursos ensayados, se escabulló temprano y caminó solo hacia la acera, teléfono en mano, listo para llamar a su chofer. Fue entonces cuando la vio. Selena estaba bajo el resplandor de una farola a pocos metros, tratando de sacar un juguete de su bolso, mientras 2 niñas pequeñas se aferraban a cada lado de ella. Al principio, Owen se quedó helado, pensando que el parecido le estaba jugando una mala pasada. Pero no fue un error. Era ella. Su postura, la forma de su rostro, la suavidad en la forma en que se arrodilló para subir la cremallera de la chaqueta de una de las niñas, era innegablemente ella. Y las niñas tenían alrededor de 3 años, tal vez un poco más. Idénticas, pequeñas, risueñas, abrazando animales de peluche. Ambas tenían suaves rizos rubios y grandes ojos azules. Sus ojos azules. Él no se movió. No pudo. El mundo a su alrededor se atenuó mientras él miraba fijamente, su respiración atrapada en algún lugar entre sus pulmones y su garganta. Una de las niñas levantó la vista y lo miró a los ojos por un segundo fugaz. Parpadeó lentamente, con curiosidad. Luego se volvió hacia su madre sin decir una palabra. Selena se enderezó y siguió la mirada de su hija. Sus ojos se encontraron. Ella no se sobresaltó, no tropezó. Solo lo miró con una expresión tranquila, indescifrable, como si se hubiera preparado para ese momento y ya hubiera terminado con él. Owen abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Antes de que pudiera encontrar algo que decir, Selena condujo suavemente a las niñas a un taxi cercano. No se apresuró. No miró hacia atrás. La puerta del coche se cerró con un suave golpe sordo y, un momento después, el taxi se alejó en la noche. 2 caritas diminutas pegadas a la ventana, viendo la ciudad difuminarse a su alrededor. Owen se quedó congelado, completamente inmóvil, mientras la gente pasaba a su lado en la acera, sin darse cuenta de que su mundo acababa de cambiar. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvo allí antes de que su chofer se acercara y le preguntara si estaba listo para irse. Asintió lentamente, sus ojos aún fijos en la calle donde el taxi había desaparecido. Algo dentro de él
Algo que había enterrado 4 años atrás acababa de salir a la superficie. Y supo, sin necesidad de que nadie se lo confirmara, que acababa de ver a sus hijas por primera vez. Owen no pudo dormir esa noche. Recorrió a pasos la longitud de su suite de hotel, reviviendo la escena una y otra vez en su mente. Selena bajo la farola, las gemelas a su lado, el momento fugaz en que sus ojos se habían encontrado, y la mirada en el rostro de ella. No shock, no arrepentimiento, no ira, solo una calma distancia. Aún podía ver la forma en que la niña lo había mirado, la leve y curiosa inclinación de su cabeza, como si estuviera mirando un espejo que no tenía sentido. No necesitaba pruebas. Las niñas eran suyas. Lo supo de una manera que eludía la lógica y que iba directo a la parte de él que había quedado vacía durante 4 años. Por la mañana, había tomado la decisión. No la contactó directamente. Sabía que ella no respondería, no después de lo que había pasado. En cambio, contrató a alguien. Discreto. Un investigador privado con el que había trabajado antes. No quería vigilancia ni presión, solo una dirección, algo simple, algo humano. En 3 días la tuvo, una modesta casa adosada en una parte tranquila de Sevilla. Nada extravagante. No el tipo de lugar en el que Owen imaginó que Selena terminaría, pero tal vez ese era el punto. Ella había reconstruido su vida sin él. Fue un martes por la tarde. No se lo dijo a nadie en la oficina, ni siquiera a su chofer. Tomó un coche de alquiler, aparcó al final de la manzana y se sentó durante casi 20 minutos, mirando el pequeño jardín delantero, observando cómo los juguetes se esparcían por el césped, los dibujos con tiza en la acera, un triciclo volcado de lado, un pequeño par de zapatos cerca de los escalones. Era una vida completa y hermosa de la que él no formaba parte. Finalmente, salió y caminó hacia la puerta. Cuando ella abrió, no pareció sorprendida, parecía cansada, como si hubiera sabido que este momento llegaría y se hubiera preparado para ello. «Owen», dijo simplemente. «Necesito hablar contigo», respondió él. Su voz era tranquila, pero por dentro, todo estaba temblando. Selena no lo invitó a entrar. Salió y cerró la puerta suavemente tras ella, el sonido de la risa de los niños amortiguado de fondo. «No deberías estar aquí», dijo ella. «Te vi en el restaurante. Las niñas son mis hijas», dijo ella, con tono firme. «También son mías», dijo él, y ella no lo corrigió. Por un momento, ella lo estudió. Parecía cansado, pero no de la misma manera que cuando estaban juntos. Este era un tipo diferente de agotamiento, como si hubiera estado caminando por la vida en piloto automático y acabara de darse cuenta. «¿Por qué ahora?», preguntó ella. «Porque no lo sabía», dijo él. «Si lo hubiera sabido, no quisiste saberlo», lo interrumpió ella. «Fuiste tan rápido en creer que yo era una ladrona. Ni siquiera me dejaste hablar. Cometí un error. Destruiste todo lo que teníamos. Estaba embarazada cuando me echaste, Owen. Llevaba a tus hijas, y ni siquiera miraste hacia atrás». Las palabras lo golpearon como agua fría. Lo sintió en el pecho, un peso tan profundo que le costaba respirar. «No estoy aquí para justificar lo que hice», dijo después de una larga pausa. «Solo quiero arreglar las cosas. De alguna manera. ¿Y cómo se ve eso para ti? ¿Dinero? ¿Abogados? ¿Un comunicado de prensa?» «No. Quiero ser su padre». Selena bajó la mirada, respiró lentamente y luego lo miró a los ojos. «No te conocen. Ni siquiera han oído tu nombre.
No puedes simplemente llegar y reclamar un título que nunca te ganaste. Entonces déjame ganármelo, dijo él, con la voz baja, casi un susurro. Déjame empezar. Ella no respondió de inmediato. La puerta detrás de ella crujió ligeramente y una de las niñas se asomó. Selena se giró y la hizo volver adentro suavemente. Cuando se volvió hacia Owen, su rostro se había suavizado solo un poco. No prometo nada, pero si de verdad quieres hacer esto, empiezas con ellas, no conmigo, entiendo. Y Owen, añadió ella, su voz de repente más cortante. No hagas esto a medias. Si entras, te quedas. Él asintió lentamente. La gravedad total de lo que ella quería decir se asentaba en sus huesos. Esto no era un gesto. No era algo que arreglar con un cheque o una disculpa. Si quería estar en sus vidas, tenía que ganárselo con tiempo, con presencia, con paciencia. Ella retrocedió hacia la puerta. Vuelve el sábado. Estaremos en el parque infantil a 2 manzanas. A las 10 a.m. Antes de que él pudiera responder, ella se deslizó dentro, la puerta cerrándose con un clic tras ella. Owen se quedó allí por un largo tiempo, sin moverse, mirando el lugar donde ella acababa de estar. Por primera vez en 4 años, sintió algo desconocido, humildad, y debajo de ello, un destello de esperanza. El parque infantil era pequeño, metido entre 2 edificios de apartamentos con una valla de madera descolorida y el aroma a primavera en el aire. Owen llegó 10 minutos antes, vestido con jeans y un suéter que no se había puesto en años, sin estar seguro de si iba demasiado elegante o no lo suficiente. Se quedó de pie torpemente cerca de un banco, con las manos en los bolsillos, escudriñando el área como alguien que se había adentrado en un lugar destinado a otra persona. Los niños corrían en círculos, sus risas brillantes y libres. Los padres charlaban cerca mientras sorbían café de vasos de papel. Owen se sentía como un intruso, un hombre fuera de lugar, entre cochecitos y tiza de acera. Exactamente a las 10 en punto, las vio. Selena se acercó a un ritmo lento y uniforme, una mano sujetando suavemente a cada una de las niñas. Estaban vestidas con chaquetas de color pastel a juego, sus rizos rubios rebotando con cada paso. Pequeñas zapatillas que se iluminaban mientras caminaban. Miraron a su alrededor, con los ojos muy abiertos, asimilando el parque como si fuera un mundo nuevo. Cuando llegaron a la puerta, Selena se arrodilló y les susurró algo. Ambas niñas asintieron, luego soltaron cautelosamente sus manos y caminaron hacia la caja de arena. Ella se unió a Owen en el banco, manteniendo un poco de espacio entre ellos. Ella no habló al principio. Él tampoco. Simplemente se sentaron allí, ambos observando a las 2 niñas cavar y construir con palas de plástico, trabajando en silencio una al lado de la otra, como a menudo hacen las gemelas, como si compartieran un lenguaje privado que nadie más podía entender completamente. «Todavía no saben quién eres», dijo Selena finalmente. Su voz era baja, casi ahogada por los sonidos de juego a su alrededor. Para ellas, solo eres un hombre de la calle, un extraño. Lo entiendo, dijo Owen, con los ojos aún en las niñas. No espero nada. Tendrás que ser paciente. Son listas, observadoras, pero no confían fácilmente. Él asintió. Son tuyas. Selena lo miró de reojo. Son nuestras. Solo que antes no quería saberlo. Me equivoqué, dijo él simplemente. Y lo siento, no puedo deshacerlo.
pero quiero mostrarles algo diferente ahora. Mostrarte a ti. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, pero no se sintió tan pesado como antes. Una de las niñas, Sky, había dicho Selena en un mensaje de texto. Se acercó, mirando a Owen desde la distancia. Él se agachó a su nivel, con cuidado de no acercarse demasiado, y sonrió. «Hola», dijo suavemente. Ella no respondió. Solo lo miró con una seria concentración, como si estuviera midiendo la forma de su rostro, el color de sus ojos, la forma en que sonaba su voz. «¿Quieres ayuda con tu castillo de arena?», preguntó él, señalando su montículo a medio construir. Ella asintió lentamente, luego se dio la vuelta y regresó sin una palabra, mirando por encima del hombro, una vez para asegurarse de que la seguía. Durante la siguiente hora, Owen se sentó en la arena, construyendo castillos torcidos, cavando túneles y fingiendo asombro cada vez que enterraban un juguete y lo volvían a descubrir. Las niñas no dijeron mucho, pero no se apartaron. Le pasaron palas. Se rieron cuando él hizo ruidos de animales. Señalaron pájaros y exigieron que él adivinara sus nombres. No era una conexión. Todavía no. Pero era algo cercano a un comienzo. Selena observó desde el banco, con los brazos cruzados sin apretar, su rostro indescifrable. Pero de vez en cuando, sonreía. No porque quisiera, sino porque no podía evitarlo. Cuando llegó el momento de irse, las niñas se abrazaron para despedirse como siempre hacían. Mientras se alejaban, Gracie se giró y saludó a Owen con la mano. No un gran saludo, solo uno pequeño, tentativo, como diciendo, «Pasaste la primera prueba». Selena no habló mientras las abrochaba en el coche. No era necesario. La forma en que lo miró mientras se ponía al volante decía más que las palabras. «No estás perdonado, todavía no, pero tal vez tampoco eres un extraño». Owen se quedó en el estacionamiento mucho después de que el coche se alejara, viendo el sol filtrarse entre los árboles y sintiendo, por primera vez en años, como si algo dentro de él estuviera despertando. No era culpa, no era arrepentimiento, algo mejor, algo que no había sentido desde antes de perderla. Tal vez era esperanza, tal vez era amor, o tal vez era el comienzo de ser el tipo de hombre hacia el que sus hijas algún día correrían en lugar de alejarse. Durante las siguientes semanas, Owen comenzó a aparecer regularmente, en el parque infantil, en la biblioteca donde Selena a menudo llevaba a las niñas a la hora del cuento, y a veces simplemente fuera de su casa, cuando era invitado, sentado en los escalones del porche, con una bolsa de libros para colorear, o pequeños rompecabezas que él mismo había elegido. Nunca llegaba sin avisar. Nunca se quedaba demasiado tiempo. Dejó que las niñas tomaran la iniciativa, y Selena lo observó de cerca, no como una prueba, sino porque no sabía cómo dejar de observarlo. Para alguien que una vez se había cerrado tan fácilmente, Owen se estaba volviendo gentil, intencional, presente. Al principio, las niñas lo trataron como a un nuevo vecino. Le hicieron preguntas cautelosas, a menudo a través de Selena. Tenían curiosidad por su coche, por si le gustaban las ranas o las fresas, por si sabía atarse los zapatos. Pero a medida que las visitas se hicieron más largas y consistentes, el tono cambió. Owen comenzó a convertirse en un elemento fijo, todavía no un padre, pero algo más que un visitante. Se reían más fuerte cuando llegaba, corrían a mostrarle sus dibujos. Se subían a su regazo sin preguntar y le contaban historias sin sentido que no tenían sentido.
pero que iluminaban su rostro como un amanecer. Luego vino la conversación sobre los derechos legales. Owen no la sacó a colación. Lo hizo Selena. Estaban sentados en su porche trasero mientras las niñas dormían la siesta dentro, el monitor de bebé zumbando suavemente entre ellos. Un suave viento primaveral movía las cortinas detrás de la puerta mosquitera. «Necesitas estar en sus actas de nacimiento», dijo ella claramente. Él parpadeó, sorprendido. «No esperaba que dijeras eso. No lo hago por ti», dijo ella. «Lo hago porque pronto empezarán a hacer preguntas. Preguntas de verdad. Sobre dónde estabas. ¿Por qué no estabas allí? ¿Quiénes son? Y cuando lo hagan, quiero que la respuesta sea honesta». Él tragó saliva con dificultad. «Quiero estar ahí para todo eso. No solo las partes fáciles». Ella asintió. «Entonces demuéstralo. No solo en la corte. Todos los días». Presentaron el papeleo juntos. Fue clínico, procesal, firmas, comprobaciones de identidad, una audiencia con un juez de la corte familiar que revisó los documentos y los estudió a ambos como si apenas se mantuvieran en pie. Pero cuando el juez levantó la vista y preguntó si alguno de ellos tenía algo que añadir, Selena habló primero. «No estoy aquí porque confíe fácilmente», dijo ella. «Estoy aquí porque he visto en lo que se está convirtiendo, y quiero que mis hijas crezcan conociendo la versión de su padre que está aquí ahora, no el que se fue». El juez asintió lentamente. «¿Y usted, señor Carlyle?» Owen se aclaró la garganta. «Me equivoqué. Actué sin pensar, sin escuchar, y he perdido años que nunca podré recuperar. Pero estoy aquí ahora, y estaré aquí mañana, y todos los días después de eso. Porque son mías, y quiero ganarme el derecho a ser suyo». El juez le concedió sus derechos de paternidad ese día. No vino con fanfarria ni aplausos. Pero Owen salió del juzgado con el tipo de respiración tranquila y temblorosa que tomas cuando tu corazón finalmente vuelve a funcionar. Esa noche, Selena le permitió acostar a las niñas. Les leyó un cuento sobre un oso que no podía hibernar y terminó descubriendo la primavera. Las niñas se acurrucaron a cada lado de él, con los ojos medio cerrados, sus pequeños dedos envueltos alrededor de su pulgar. Cuando terminó la historia, Gracie preguntó si volvería mañana. «Lo haré», dijo él suavemente. «Cada mañana». Selena estaba parada en el umbral mirando. No dijo una palabra, pero cuando él se giró para irse, ella extendió la mano sin pensarlo y rozó ligeramente su brazo. No era perdón. Todavía no. Pero era la primera vez que ella lo tocaba en 4 años. Y eso significaba algo. Algo que ninguno de los dos podía explicar, pero que ambos sentían. Algo real. Algo frágil. Algo que comenzaba. La lluvia caía a un ritmo constante esa tarde, golpeando las ventanas de la oficina de Owen, mientras él miraba inexpresivamente la pantalla de su computadora. La ciudad debajo estaba borrosa en gris, y por una vez, el trabajo no podía distraerlo. Sus pensamientos estaban enredados en recuerdos, aquellos que había apartado durante demasiado tiempo. Habían pasado casi 2 meses desde que la corte había reconocido sus derechos de paternidad, y todo había cambiado. Las niñas ahora lo llamaban papi, sin dudarlo. Dibujaban imágenes de él y corrían a sus brazos cuando llegaba. Pero aún así, algo persistía entre él y Selena. Algo sin resolver. Y le carcomía, más silenciosamente que la culpa, pero más profundo que el arrepentimiento. Más tarde esa semana, Selena apareció inesperadamente en su oficina.
Parecía cansada, pero no molesta. Entró con una carpeta en la mano y una extraña expresión en su rostro. Parte vacilación, parte resolución. Owen se levantó en el momento en que la vio, el corazón subiéndole a la garganta. Ella no se sentó. Simplemente dejó la carpeta sobre el escritorio y la empujó hacia él. Encontré esto cuando estaba revisando algunas cosas viejas, dijo ella en voz baja. Son de la noche en que me acusaste. Él dudó. Luego abrió lentamente la carpeta. Dentro había copias de notas internas de la compañía, registros firmados y una cadena de correos electrónicos impresa que detallaba un error técnico que involucraba a un empleado diferente. Sus ojos escanearon los documentos, y la verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Selena no había tomado nada. Los fondos faltantes habían sido parte de una falta de comunicación y un error administrativo que alguien más había encubierto para proteger su trabajo. La evidencia estaba allí, clara y condenatoria, no contra ella, sino contra el sistema en el que él había confiado, más que en la mujer que amaba. Su respiración se detuvo en su garganta, mientras él levantaba la vista hacia ella. ¿Por qué no me mostraste esto antes? Ella cruzó los brazos, pero no a la defensiva. Su voz era tranquila, uniforme. ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no escuchaste? Y si te hubiera entregado estos papeles esa noche, ¿habría cambiado algo? Owen abrió la boca, luego la cerró de nuevo. La verdad pendía entre ellos, demasiado amarga para las excusas. Los guardé, continuó ella, no para demostrar que estabas equivocado, sino porque una parte de mí siempre esperó que te dieras cuenta por tu cuenta. Él se sentó lentamente. El peso de lo que había hecho se asentaba más profundamente que antes. Esto no se trataba solo de custodia o derechos o incluso de los años perdidos. Se trataba de confianza, del tipo que no puedes reconstruir con órdenes judiciales o visitas programadas. Se trataba del momento en que había elegido el miedo sobre la fe en alguien a quien una vez dijo amar. Estaba asustado, dijo finalmente, asustado de equivocarme, de ser usado. Dejé que ese miedo lo destruyera todo. Selena lo miró, y por primera vez en mucho tiempo vio el dolor detrás de su fuerza. No amargura, no resentimiento, solo un tranquilo agotamiento. Tuve que construir una vida de la nada, dijo ella, mientras cargaba a 2 bebés. Sola. ¿Sabes cómo se sintió eso? Ser acusada de algo imperdonable y que nadie creyera en ti. No puedo arreglarlo, dijo él, con la voz baja, pero te juro que nunca volveré a dudar de ti. Ella asintió una vez, lentamente. Luego, después de un momento, se giró para irse. Antes de llegar a la puerta, se detuvo. Las niñas nos están mirando, dijo suavemente. Si queremos que sepan cómo se ve el amor, tenemos que mostrárselo, incluso si todavía lo estamos descubriendo. Luego se fue, dejando la puerta balanceándose suavemente tras ella. Owen se sentó allí por un largo tiempo, mirando la carpeta que tenía el poder de cambiarlo todo. Si tan solo se hubiera preocupado por leerla 4 años antes. Pero en ese momento entendió algo que no había entendido antes. La redención no era solo estar presente, era asumir la responsabilidad, no por el resultado, sino por la herida. Esa noche no trajo un regalo a las niñas, trajo una carta, escrita a mano, para Selena, no para disculparse de nuevo, sino para contar toda la verdad, sobre su miedo, sobre su fracaso, y sobre cómo estaba listo,
no solo para ser padre, sino para convertirse en alguien digno de la vida que casi perdió. El verano llegó suavemente, y con él vino un ritmo que ni Owen ni Selena esperaban volver a sentir. Las niñas ahora buscaban a Owen tan naturalmente como buscaban a Selena. Sus días llenos de juegos y preguntas y pequeños rituales que hacían que su presencia se sintiera permanente. Había alquilado una pequeña casa adosada a solo 10 minutos de su lugar, no porque la necesitara, sino porque quería que las niñas sintieran que estaba cerca, lo suficientemente cerca como para aparecer a la hora del cuento, para recogerlas del preescolar, para los días en que una de ellas se despertaba con fiebre y solo necesitaba ser abrazada. Owen, una vez un hombre conocido solo por oficinas en rascacielos y control de salas de juntas, ahora pasaba tardes enteras armando casas de muñecas, horneando galletas poco cocidas y cantando nanas terriblemente desafinadas. Selena, cautelosa por naturaleza y por hábito ahora, no se resistió a su participación. Pero tampoco se dio demasiado rápido. Lo observó con una atenta quietud, siguiendo su consistencia, su paciencia, la forma en que respondía a sus hijas cuando las cosas eran un desastre, o ruidosas, o simplemente humanas. Notó cómo ya nunca buscaba su teléfono cuando estaba con ellas, cómo se sentaba en sillas de plástico diminutas y escuchaba sus historias sin sentido, como si fueran las palabras más importantes jamás pronunciadas. No estaba jugando a ser padre, se estaba convirtiendo en uno. A veces Selena se quedaba a cenar. Al principio era práctico, el horario, la logística, la conveniencia. Luego el momento se extendió un poco más. Ella ayudó a limpiar, compartieron café, hablaron, con cautela, sobre las niñas, sobre sus días, y finalmente, en voz baja, sobre el pasado. Él no se defendió. Ella no acusó. Simplemente dejaron que el aire entre ellos se asentara con la verdad que ninguno de los dos había dicho en voz alta durante años. Una noche, después de que las niñas se durmieran en sus camas gemelas a juego, Selena se quedó en el umbral. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de la luz nocturna y el suave sonido de su respiración. Owen estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados, su expresión suave con asombro. Dice que ahora sueña con castillos, susurró Selena, asintiendo hacia Gracie. Grandes, con ventanas que tocan el cielo. Yo solía pensar que todo lo que ella querría de mí serían respuestas, murmuró Owen. Pero son historias. Quieren historias. Selena se giró hacia él, su rostro indescifrable. Te quieren a ti, pero también quieren seguridad, consistencia. Que estés aquí, no solo ahora, sino siempre. Lo estaré, dijo él. Cueste lo que cueste. Ella asintió lentamente, y por un momento, el espacio entre ellos se sintió menos como un límite y más como un comienzo. Más tarde esa semana, Gracie se subió a su regazo y preguntó por qué no vivía en la misma casa con ellas. Su voz era curiosa, no triste, pero la pregunta lo golpeó profundamente. Él no respondió de inmediato. Entonces Selena, sentada al otro lado de la habitación doblando la ropa, levantó la vista y respondió suavemente. A veces los adultos necesitan tiempo para entender dónde está su verdadero hogar. Gracie aceptó la respuesta, acurrucándose más profundamente en los brazos de Owen, ya yéndose a dormir. Esa noche, Owen se quedó un poco más.
Después de que Selena acostó a las niñas, se sentaron en los escalones traseros en silencio, la luna asomando detrás de las nubes delgadas. Solía pensar que el amor significaba hacer grandes promesas, dijo él, pero tal vez es solo aparecer, en silencio, todos los días. Selena lo miró. Estás aprendiendo. Lo estoy intentando, dijo él. Lo estás haciendo, respondió ella. Ella no dijo más, pero cuando se levantó para irse, no se alejó con la misma rigidez cautelosa que antes. En cambio, se detuvo, miró hacia atrás una vez y sonrió, no educadamente, no con cautela, sino con calidez. Y se quedó con él toda la noche, esa pequeña e inesperada sonrisa, como una puerta que se abre con un crujido después de años de estar cerrada. La mañana del cuarto cumpleaños de las niñas llegó con luz dorada que se filtraba por las ventanas y el sonido de pequeños pies golpeando el suelo de madera. La casa ya estaba llena de globos, cintas y el olor azucarado del pastel de vainilla que Owen había horneado, imperfectamente, pero con orgullo, la noche anterior. Nunca había decorado una fiesta en su vida, pero ahora estaba atando serpentinas a las sillas e inflando globos hasta que le dolían las manos, todo porque sus hijas habían pedido el cumpleaños más bonito de todos. Selena llegó temprano, llevando una bolsa llena de coronas de papel hechas a mano y una caja de fresas frescas. Sus ojos se iluminaron en el momento en que vio lo que Owen había hecho en la sala de estar. No era pulido ni perfecto de Pinterest, pero era brillante, alegre, lleno de cuidado y real. Las niñas vinieron corriendo con sus vestidos de cumpleaños, riéndose mientras daban vueltas y exigían que todos miraran el brillo. Ambas abrazaron primero a Owen, luego corrieron hacia Selena, colmándola de besos y tirando de ella para que les ayudara a ponerse sus coronas. Por primera vez en 4 años, se sintió como una celebración familiar. No un acuerdo, no un compromiso, una alegría real y compartida. Los invitados llegaron en oleadas, vecinos, amigos del preescolar, primos de Selena, e incluso uno de los amigos más antiguos de Owen de la universidad, que había volado después de escuchar que algo grande estaba sucediendo en su vida. El patio trasero se transformó en un parque de juegos de serpentinas de colores, pintura de caras, mesas diminutas y una máquina de burbujas que funcionó casi sin parar. Las niñas rebotaban entre sus padres, tirando de ellos para que jugaran, repartiendo pegatinas y anunciando con orgullo a cualquiera que quisiera escuchar: «Ese es mi papi. Y esa es mi mami». Owen notó la forma en que Selena se reía más libremente ahora, la forma en que sus ojos se detenían en él por más tiempo que antes sin tensarse, cómo ya no se inmutaba ante la cercanía o los momentos de tranquilidad. Después de los juegos y el pastel y el coro de «Feliz cumpleaños», los niños se reunieron en círculo en una manta de picnic, y Gracie de repente se puso de pie, sosteniendo un trozo de papel doblado. Le susurró algo al oído a su hermana, quien asintió solemnemente. «Pedimos un deseo», anunció Gracie, agarrando el papel con ambas manos. «Es para mami y papi». Sky se puso a su lado y añadió: «Es muy importante». Owen y Selena intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada. Esperaron. Gracie abrió el papel con cuidado y con la seriedad que solo una niña de 4 años podía reunir, leyó en voz alta: «Deseamos que mami y papi vivan juntos en la misma casa, para que no tengamos que decir adiós nunca más».
El patio se quedó en silencio por un momento. Algunos padres se rieron suavemente, conmovidos, mientras que otros miraron hacia otro lado para dar espacio a algo tan personal y crudo. El corazón de Owen se apretó. Miró a Selena, que parpadeaba rápidamente, tratando de no llorar. Más tarde, después de que la fiesta terminó y los últimos invitados se habían ido, Owen y Selena se sentaron en la mesa de la cocina, la casa en silencio de nuevo. Las niñas se habían quedado dormidas una al lado de la otra en un fuerte improvisado construido con cojines de sofá y mantas. Owen sostenía el papel del deseo en su mano, alisándolo con el pulgar. «Yo no les pedí que escribieran eso», dijo suavemente. «Lo sé», respondió Selena. «Es lo que ellas quieren». «¿Y tú?», preguntó él, sin mirarla. Ella respiró profundamente, sus dedos trazando el borde de su taza de café. «Nunca pensé que volveríamos a lo que pasó, pero viéndote con ellas, viéndote convertirte en este hombre, creo que tal vez no perdimos todo. Tal vez solo hicimos una pausa». Él la miró. No había miedo en su rostro, no había distancia, solo claridad y algo suave, como una tranquila aceptación. «No pido todo», dijo él. «No hoy. Solo una oportunidad para construir lo que ellas ven en nosotros». Selena se levantó y caminó hacia la sala de estar, donde las niñas yacían enredadas en mantas, sus manos aún entrelazadas, incluso dormidas. Llamó suavemente por encima del hombro. «Entonces tal vez sea hora de que dejemos de vivir en dos casas». Owen no se movió de inmediato. Solo la miró, su corazón latiendo no con pánico, sino con algo más suave, certeza. Se levantó, caminó para pararse a su lado, y juntos miraron a sus hijas, a las dos personitas que los habían sacado del borde, y sin saberlo, les habían enseñado a intentarlo de nuevo. No hubo un gran discurso, ni un beso, ni un momento cinematográfico. Solo dos personas, de pie cerca, finalmente listas para compartir el peso del pasado y la promesa de lo que podía ser. Fue tranquilo, y fue suficiente. El final de esta historia es poderoso en su quietud. No se basa en giros dramáticos o una reconciliación perfecta. Se gana su peso a través del crecimiento emocional, la humildad y la elección de reconstruir lo que estaba roto. La transformación de Owen no es repentina, es lenta, real y profundamente humana. Él no recupera a Selena con dinero o disculpas, sino con presencia, consistencia y la voluntad de asumir su pasado sin defenderlo. La decisión de Selena de dejarlo entrar de nuevo es igualmente valiente, no por debilidad, sino por fuerza, eligiendo perdonar, no porque olvidó, sino porque vio en quién se había convertido. Lo que hace que el final sea satisfactorio es que no ofrece fantasía, ofrece esperanza. Muestra que las personas pueden cambiar, que el amor puede sobrevivir incluso a través de la traición, y que a veces las segundas oportunidades más inesperadas son las que más tememos desear. Las niñas gemelas, sin saberlo, se convierten en el corazón de la historia, no solo porque representan una verdad oculta, sino porque les recuerdan a ambos adultos lo que significa amar sin condiciones y creer en la posibilidad de sanar. Es un triunfo tranquilo, y esos, creo, son los más duraderos.